Continuamos ahora con el panel El maíz siempre está, auspiciado por Bayer de Calv. Invitamos a subir al escenario a Héctor Huergo, prosecretario de redacción de Clarín, Modesto Magadán, gerente general de agronegocios de Arcor, Mariano Bosch, CEO de Adecoagro, y Roberto Urquía, CEO de Aceitera General de ESA. Buenas tardes. Mi muy sentido agradecimiento a las autoridades de Maizar y en particular al presidente del Congreso, Víctor Acastelo, quien me ha dado la oportunidad de moderar un panel de lujo que yo creo que un poco está vinculado con lo que él nos decía hoy al abrir el Congreso sobre esta presencia del maíz en la vida de los argentinos y diría que en la vida de todos los seres del planeta. El maíz nos acompaña de la mañana a la noche, a veces durante la noche también, porque muchos duermen todavía con sábanas almidonadas, con almidón de maíz. Pero nos levantamos y desayunamos y ahí está la leche, el yogur, lo que nos mencionaba. Después vamos a trabajar y vamos en auto y vamos con etanol de maíz y después condimentamos las cosas y vivimos y hacemos una parafernalia de productos que nos indican que sin maíz esto no va, no hay vida. Pero a esta vida la generan algunos actores muy concretos, muchos que se vinculan con el tema desde la producción y otros con la responsabilidad de llevarlo a la mesa, después de procesos de elaboración, poniéndole su sistema de distribución, sus marcas y con algunos de estos empresarios que hacen estas cosas tan lindas con el siempre bendecido maíz, están acompañándome en este panel. Vamos a empezar con el gran amigo Roberto Urquía, director de Aceitera General de ESA, a quien le vamos a pedir que nos explique qué significa el maíz para la empresa, Roberto. Sí, al atril. Buenas tardes para todos. Muchas gracias a los organizadores, a Héctor y a toda la gente que año tras año hace posible este importante evento que se realice en momentos a veces no tan fáciles para la actividad ni para el país. Bueno, yo siempre pensé que el maíz era una de las alternativas, una de las pocas alternativas que tiene el país de desarrollarse más ordenadamente. Agregarle valor al maíz en el territorio argentino significa generar puestos de trabajo en comunidades pequeñas, intentar que la gente que ahí nace pueda quedarse, tenga oportunidades. En fin, el maíz es una de las materias primas que el campo produce que más posibilidades tiene de generar más productos. Acá hay gente calificada que va a hablar mucho mejor que yo del maíz, pero con el maíz se pueden hacer diversidades de productos, alimentos, no alimentos, oleoquímicos. Pero bueno, creo que el desafío que tenemos es convencer a la gente que le toca tomar decisiones en este país. A veces no es fácil convencerlos, aunque hay gente buena que entiende, pero no es fácil convencer que ya pasó el tiempo de querer exportar maíz en grano en estado natural. Y la verdad que Argentina exporta un porcentaje demasiado importante de grano en estado natural. Si pasamos a la primer filmina, no sé quién maneja eso o lo puedo manejar yo. Está perfecto. Vemos que durante 4 décadas
Gracias. Durante 4 décadas, el maíz y otros cereales fueron perdiendo participación en las áreas sembradas de Argentina, en beneficio de la soja, que es lo verde, el maíz es el rojo. A partir de 10 años atrás, esto se revirtió, comenzó a crecer el maíz, se estancó y disminuyó el área de soja, con los beneficios que eso significa para el campo argentino, habida cuenta que el maíz le da sustentabilidad a otros cultivos. Es muy difícil tener un país sustentable en agricultura sin la introducción de una participación importante del maíz. Estados Unidos, aproximadamente, la mitad del área sembrada es maíz y la otra mitad es soja. Hay otras producciones, pero fundamentalmente es así, mitad y mitad. Y creo que Argentina va en esa dirección. Y eso va a ser muy bueno. Está comprobado, acá hay gente que sabe mucho en el tema agropecuario, que sembrar soja arriba de un campo que tuvo maíz asegura rendimientos mejores. Y eso no es una cuestión menor. Bueno, el lateral, vamos a hacer, ahí está, exactamente, ahí está. Gracias. Los beneficios del maíz, lo vamos a pasar muy rápido, porque bueno, son ecológicos, aporta materia orgánica al suelo, vía los rastrojos, contribuye a la estructuración del suelo y la porosidad para que el suelo pueda chupar más el agua que cae en años de escasa lluvia. Eso provoca también menor uso de agroquímicos, etcétera, etcétera. En lo económico tenemos la posibilidad de diferenciar las fechas de siembra, maíz temprano, maíz tardío. Yo vivo en el interior de Córdoba y en Córdoba prácticamente ya hoy el 80% del maíz que se siembra es un maíz tardío. Y eso le ha dado más sustentabilidad al maíz desde el punto de vista de los rendimientos. Claro que entra en un momento al mercado donde está cerca del ingreso del maíz de Estados Unidos, en donde los precios en teoría, si la cosecha viene normal, son un poco más débiles. Pero desde el punto de vista de kilos obtenidos, se logra bastante sustentabilidad. Y en lo social, ni que hablar, ¿no es cierto? El maíz genera mano de obra a través de las industrias de la molienda de maíz húmeda, la molienda seca, el etanol, la avicultura, los porcinos, los vacunos, y bueno, eso genera mucho empleo rural, ocupando espacios que indudablemente es el espacio que Argentina necesita ocupar en el territorio, en el vasto territorio que tiene. Esto también tiene que ver un poco con el último tópico, todos los productos que se obtienen del maíz, de industrializarlo. Por un lado, a vuestra izquierda, la alimentación animal, después la molienda, tanto sea molienda seca y molienda húmeda, y después todo lo que sea la química, que es creo que la más reciente en el mundo, ya se está desarrollando, aunque los costos de esos desarrollos son muy caros en términos de dinero, todo lo que sea la oleoquímica, y viene desplazando año tras año a lo que es la petroquímica. Así que en ese aspecto el maíz tiene diversidad de productos que se pueden hacer en los lugares de producción, agregando valor, generando mano de obra y dándole oportunidades a la gente para que no piense en emigrar a los grandes centros urbanos. Yo le quiero decir un poco qué pasa en otros países vecinos, y no es casual eso, ¿no? Fíjense que Argentina prácticamente exporta más del 70% en grano del maíz que produce y solo el 13%, 14%,
no alcanzo a ver bien, 13%, de lo que industrializa. En Brasil ocurre lo contrario, 44 millones de toneladas, un poquito más, se exportan en estado natural y 73 millones se procesan con destino al mercado interno y al mercado internacional. Y en Estados Unidos, que produce más de 350 millones de toneladas de maíz contra una Argentina de 50-51, en Estados Unidos se exportan de las 350, 62 millones de toneladas y se destinan a agregarle valor 315 millones de toneladas. Valor como carne de cerdo, fundamentalmente como etanol, y todo lo que hemos visto recién para plásticos. La industria plástica derivada del maíz en Estados Unidos es la más desarrollada del mundo. El etanol, quizás algunos recuerden que el gran productor americano de maíz, antes de agregarle valor en su país, tenía sistemas de incentivos para las ventas de maíz en estado natural a los mercados externos, la PL 480 y todo lo demás que vos, Héctor, te acordás. Y era imposible competir con Estados Unidos. Uno iba a Medio Oriente y Estados Unidos le financiaba el maíz a 6, 12, 18 meses. Iba a Chile. Chile es más barato el argentino, pero Estados Unidos me lo financia también a 6, 12, 18 meses. No había forma de competir con el maíz. Y por eso acható el crecimiento del maíz. Cuando Estados Unidos toma la decisión de mandar un paquete importante, casi un tercio de su producción de maíz, para hacer etanol, ahí cambia la ecuación y se abren los mercados mundiales para el maíz de Brasil, de Argentina y de algunos otros países. Así que la verdad que ha sido muy bueno esto de Estados Unidos de darle prioridad al valor agregado al maíz, en este caso con el etanol, pero después con muchas otras cosas más, en detrimento de poder exportar el maíz en estado natural. Este es el desafío que tenemos en Argentina. Y no es difícil entenderlo. La verdad es un tema que los muchachos de la Bolsa de Buenos Aires están machacando permanentemente y creo que ahora va a salir la ley esta que ustedes pergeñaron para tratar de agregarle valor a los productos del campo y generar trabajo en el interior. Bueno, eso va a ayudar, Acá hay mucha gente que puede ayudar mucho. El ministro es un ferviente defensor del valor agregado al maíz de Córdoba. Nos estuvo apoyando permanentemente en los temas de la producción de biocombustibles. Y en fin, mucha otra gente acá que conoce mucho del tema. Creo que tenemos que convencer a la gente que el maíz es un elemento para desarrollar el país. Desarrollar un país que tanta generación de mano de obra necesita. La única posibilidad que tenemos de salir de esta situación comprometida que estamos es creando trabajo. Y el maíz, al agregarle valor, crea trabajo. Entonces tenemos que insistir, es algo tan sencillo, tan simple. Por eso no debemos dejar de machacar la importancia del maíz para generar empleo. Y también les quiero decir que no solamente para generar empleo y desarrollar el interior, y esta es la última filmina, no quiero cansarlos, el maíz exportado en estado natural, le voy a dar el ejemplo de Argentina, la primera columna, Argentina exporta unos 40 millones de toneladas de maíz en estado natural y obtiene por eso $227 por tonelada. Transforma a productos con valor agregado, el maíz, en más o menos 10 u 11 millones de toneladas, que en el fondo verán al final 2.200.000 toneladas de productos con valor agregado. Pero vende ese producto a $2.230 la tonelada, contra los $227 que vende el maíz en estado natural. Supongamos que
para hacer estos 2.200.000 toneladas de maíz, de productos terminados, utilizamos 10 millones de toneladas de maíz. O sea que de los 10 millones sacamos un 25%. Pero saquen el 25% de los $2.228 y vamos a tener seguramente casi el doble, 0.5 o el triple de los $227. O sea que el país también se beneficiaría muchísimo. Por eso tenemos que insistir con el valor agregado. Pero para eso también tenemos que trabajar mucho en negociaciones económicas internacionales. A veces la gente que sale al exterior del gobierno se resiste a que el sector privado tratemos de acompañarlo, porque en realidad el gran desafío hoy no es vender todo valor agregado, porque nadie se chupa los dedos en el mundo, pero sí por lo menos decir, mira, yo te voy a mandar, no sé, 25 millones de toneladas de maíz, pero comprame un porcentaje similar de cerdo, de pollo, de etanol, de todo lo que sea, para hacer una balanza comercial más o menos compensada. Esta mañana leía en algún periódico cómo son los términos de intercambio con China. Los términos de intercambio con China respecto al valor agregado que nos vende China y lo que vendemos nosotros es 10-1. Entonces no podemos trabajar así. El gran desafío que tenemos es que los muchachos de Cancillería empiecen a escuchar y tengamos continuidad independientemente del gobierno que esté al frente. La Cancillería, como en Brasil, tiene que tener un largo plazo, que trascienda los gobiernos, es una política de Estado, trabajando fundamentalmente en los términos de intercambio. Cuando analizamos las balanzas comerciales y los valores agregados que exportamos e importamos país por país, nos agarramos la cabeza. Argentina es un gran exportador de materias primas o de elementos con poco valor agregado. El mundo nos vende todo lo contrario, elementos con mucho valor agregado. De esa forma no podemos generar mano de obra y en eso necesitamos un trabajo arduo de la Cancillería y de las negociaciones económicas internacionales. Brasil, como ejemplo, pasa lo mismo que en Argentina, pero con la diferencia de que de los 87 millones de toneladas que produce Brasil, 20 las exporta en estado natural y el resto la vende al mercado interno o a la exportación con valor agregado. Y también él vende el maíz en estado natural a $205, pero vende lo que obtiene con valor agregado en 2.150. Divídanlo por un cuarto, si quieren, y también estamos el doble o el doble, 5 de lo que sería exportar el maíz en estado natural. Y Estados Unidos pasa lo mismo. Estados Unidos produce 360 millones de toneladas, exporta 70 millones en estado natural, que obtiene $268, y vende el resto al mercado doméstico o a la exportación a un precio que duplica o más que duplica el precio de maíz en estado natural. No hay ningún secreto. No creo que sea difícil que alguien comprenda esto. El gran desafío es que la gente esté convencida que este país de una buena vez tiene que despegar. Este país no merece estar donde está, la gente no merece estar pasando las penurias que pasa. Con todos los recursos humanos y naturales que tenemos, estamos en un país preparado para verdaderamente despegar. Yo soy un convencido que Argentina muy pronto va a comenzar el proceso de despegue y uno de los canales más importantes para que eso ocurra va a ser esto que estamos comentando. Yo les agradezco mucho la atención y muchas gracias nuevamente por haberme escuchado. Muchas gracias, Roberto. Vamos a continuar con Modesto Magadán. Modesto es el gerente general de agronegocios y agroindustria de Arcor, otra compañía señera. Nosotros conocemos a Arcor desde que nacimos por los caramelos y por ahí no todos sabemos que el caramelo nace de una planta de glucosa de maíz. Contanos, Modesto, cuál es la importancia o qué significa el maíz para la estructura productiva y de negocios de Arcor. Permiso. Bueno, gracias Héctor, gracias Maizar por invitarnos y bueno, voy a tratar de contarles lo importante que es el maíz para Arcor. Realmente el maíz está en Arcor y quiero comentárselos.
Arcor, como decía Héctor, bueno, lo más conocido son los caramelos, son los productos de consumo masivo, que es la división más visible y la más conocida. Pero tiene dos divisiones muy importantes también, que es packaging y agronegocios. Estas dos divisiones, básicamente, nacieron en su momento por un esquema de integración vertical para tratar de darle al grupo, garantizarle la calidad y la cantidad de materias primas, pero con el correr del tiempo fueron ganando en importancia y hoy son negocios, unidades de negocios que van más allá del abastecimiento del grupo. Ahora vamos al maíz específicamente y por ahí quizás más hablar de agronegocios, que es la que gestiona todo el esquema de maíz. El maíz en Arcor hoy es una de las principales materias primas, y cuando digo las principales materias primas no es una de las 10, es una de las 2 primeras principales, dependiendo del año. Y molemos hoy o procesamos más o menos 1.350.000 toneladas por año, lo que nos hace en el principal consumidor o procesador de maíz en el mercado interno. Y esto, bueno, después lo vemos en distintos tipos de productos. Lo podemos ver en este tipo de productos como son un choclo, un aceite o una polenta, donde uno realmente los ve, pero más allá de eso está en muchísimos más productos. Entonces lo encontramos en productos como los caramelos, productos como los chocolates, las mermeladas, los dulces, en infinidad de productos utilizando el maíz y productos derivados del maíz como endulzante. Lo vemos también como texturizante en otros tipos de productos, como son las galletitas, como son las gomitas, como son las salsas o como son algunos otros tipos de premezclas o productos libres de gluten. Y también lo encontramos en la división de packaging del negocio, de Arcor, en lo que es como adhesivos, en todo lo que es la industria del cartón corrugado, la industria del papel, las bolsas, en todos esos productos. Ahora bien, más allá de lo que hace Arcor, realmente el maíz tiene infinidad de usos. Ya Roberto habló de alguna manera de estas infinidad de usos. Este es un gráfico de la Universidad de Iowa, donde gráficamente lo que resume es cómo el maíz, mediante procesos biológicos, procesos físicos o procesos químicos, deriva en un montón de productos que se usan en infinidad de industrias, combustibles, plásticos, textil, por supuesto que alimentación, bebidas, gaseosas, en fin, en infinidad de productos que son provistos de alguna manera por la cadena del maíz. Vamos a ir un poco a agronegocios y lo que significa agronegocios en Arcor y hablar del maíz dentro de Arcor. La unidad de agronegocios es la que maneja básicamente el esquema de maíz y algunos otros productos, algunas otras materias primas. Y es una unidad que a lo largo del tiempo fue creciendo y transformándose en un negocio más allá del abastecimiento interno del grupo. Y es así como en los últimos años, y sobre todo a partir de 2015, nosotros procesábamos alrededor de 1.100 toneladas por día de maíz, y en este año 2022 vamos a pasar a procesar alrededor de 4.000 toneladas por día. Y esto es creciendo en clientes externos, en exportaciones, con inversiones, con alguna planta nueva, con asociaciones y con inversiones en aumentos de capacidad y con investigación y desarrollo. Esto nos permite pasar de exportaciones de alrededor de hace 7, 8 años, de alrededor de 15 a 20 millones de dólares, a pasar de exportaciones. Hablo específicamente de complejo maicero o de ingredientes hechos con maíz, de alrededor de 100 millones de dólares para este año. Esto también hace que ese crecimiento en el maíz, si bien el grupo en su consumo sigue creciendo, era un 52% y hoy es un 18% de esto. Acuérdense que hablábamos de 1.000 toneladas y hablamos de 4.000. Esto hace que hoy tengamos 6 plantas dedicadas básicamente a maíz, 5 de las cuales son molienda húmeda y que muelen en conjunto más o menos 3.750 toneladas por día. Hay 2 en Arroyito, una en Tucumán, una en Varadero y otra en Chacabuco. Estas plantas hacen molienda húmeda de maíz y básicamente es glucosa, fructosa, almidones, maltodextrinas, etc. Por otro lado, hay una planta de molienda seca en San Pedro, provincia de Buenos Aires, que trabaja sobre la molienda seca y ahí se hacen alcoholes, básicamente de buen gusto, para lo que es perfumería o para lo que es bebidas. Se hacen harinas de maíz, sémolas,
también algunos extrudados y algún otro tipo de productos que vienen de la molienda seca de maíz. Y por otro lado hay 2 laboratorios, 2 centros de desarrollo, uno en Tucumán y otro en Varadero, que trabajan no solo en el desarrollo de nuevos productos, sino también en generar aplicaciones con los clientes y generarles soluciones a los clientes en el sentido de cuál es el producto, cuál es el ingrediente que vamos a trabajar con el cliente y es el que mejor se adapta a su producto o a su producción. Todo esto, de alguna manera, hace que estemos abasteciendo a muchas industrias y esto habla de la versatilidad que hablábamos del maíz, de la cantidad de productos que se hacen desde el maíz. Así como abastecemos la industria de alimentos, abastecemos también la industria láctea con glucosa para un dulce de leche, con un almidón para un yogur, abastecemos la industria de bebidas desde maltosas para las cervezas o semolín cervecero para la cerveza, hasta alcohol para bebidas alcohólicas o fructuosa para bebidas gaseosas, los envases con adhesivos y almidones, nutrición animal, sea con gluten meal, gluten feed, burlandas, el tema de textil, la construcción, sobre todo construcción en seco, el tema de cosmética y cuidado personal también son industrias que abastecemos y la industria farmacéutica también, con lo cual el espectro es realmente grande y es amplio. Esto nos hace trabajar también muy cerca de lo que es el productor y lo que es de toda la cadena de abastecimiento. En Arcor le damos mucha importancia a estar cerca de la cadena de abastecimiento y es importante para nosotros cada uno de los eslabones. Esto, digamos, por la ubicación de las plantas hace que trabajemos con muchos productores, que trabajemos en muchas provincias y realmente tengamos un volumen de negocios importantes. Más allá de eso, también hay una cercanía con el productor y trabajamos en generar a veces especialidades, como por ejemplo algún maíz GMO free que lo necesitamos para hacer una glucosa GMO free que va a un caramelo que va a Bélgica, por ejemplo. O para generar maíces blancos, que también los utilizamos para algún otro tipo de productos, o maíces tipo Flint que utilizamos para hacer polenta o algún grano específico digamos, para lo que es cereales de desayunos, o también desarrollando algún tipo de maíz ceroso o woxi que nos permite hacer almidones especiales que después van a otro tipo de productos. Con lo cual, la cercanía a la cadena es grande y debe ser grande. Y por otro lado, todo el tema de la sustentabilidad, esta es un poco la imagen de lo que es la imagen de sustentabilidad de Arcor, que cumple 10 años este año, desde que empezamos a trabajar en el esquema de sustentabilidad. Y hoy estamos trabajando en todo lo que es la parte productiva, en lo que es agricultura, más sobre el tema de agricultura regenerativa, trabajando sobre 3 ejes de trabajo, que es básicamente el tema de balance de carbono, todo lo que son biosoluciones y biodiversidad, y también en todo el tema de agricultura digital, que como uno de los grandes puntos que ayuda a ser eficiente y toda la aplicación de tecnología a la agricultura. Ahora bien, nosotros vemos desafíos interesantes a futuro. Recién hablábamos un poco del agregado de valor. Esto es una torta que más o menos nos da cuál es la participación del maíz o cómo es el rol actual de la industria en el consumo de maíz. Hoy aproximadamente un 12% del maíz va a la industria. Hay un porcentaje similar, un poquito más grande, que va a alimentación animal, pero el gran porcentaje se exporta como granos. Y acá, bueno, coincido con Roberto que hay una oportunidad en el agregado de valor. Nosotros agregamos valor y esto es maíz argentino en el mundo. O sea, tenemos chocolates en Mongolia, chocolates en Japón o en Medio Oriente, caramelos en Estados Unidos o en Bélgica, aceite de maíz en Puerto Rico. Eso es maíz argentino que de alguna manera está en el mundo. Y en base a esto, nosotros entendemos que la cadena de maíz es muy importante. Nosotros somos convencidos de que la agroindustria en Argentina tiene un potencial muy, muy grande. De hecho, Arcor tiene una base agroindustrial muy importante. Aparte de maíz, transformamos trigo, transformamos leche, transformamos cacao, azúcar, tomates, etcétera, en productos de consumo final. Y particularmente la cadena de maíz nos parece de un potencial increíble. Sí entendemos que hay que trabajar en la competitividad, en las condiciones, en el contexto, en generar condiciones para que esa competitividad se exprese en el grano, en todos estos productos intermedios, ingredientes que vimos,
y, por supuesto, en productos que puedan estar en las góndolas del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, Modesto, por este panorama sobre lo que hace Arcor con el maíz. Nuestro último panelista hoy es Mariano Bosch. Mariano es CEO de Adecoagro. Adecoagro, en mi visión, nació para transformar tierras y después terminó transformando tierras en maíz y transformando el maíz en otra cascada de productos. Adelante, Mariano. Bueno, gracias, Héctor. Para mí es un honor estar en el panel compartiendo con AGD, con Roberto especialmente, con Arcor, con Modesto, y encima venir atrás de la provincia de Córdoba, que para mí la provincia de Córdoba es inspiración como transformadora de maíz en valor agregado, y no solo de maíz, sino un montón de otras cosas, pero me parece que son el ejemplo de transformación con por ahí AGD a la cabeza, y siempre lo pongo como ejemplo. Y ese son el tipo de compañías que nos inspiraron a nosotros cuando hace 20 años decidimos emprender con Adecoagro. Nosotros en Adecoagro lo que hacemos en realidad, producimos maíz, tenemos 200.000 hectáreas de maíz y ese maíz lo vamos transformando. Pero en el fondo, ¿cuál era nuestra visión y cuál es nuestra visión? Es que Argentina tiene, con todas estas áreas que estaban marcando recién, la posibilidad de producir bajo un modelo sustentable de producción. O sea, producir alimento bajo un modelo sustentable de producción. Y eso es lo que el mundo está pidiendo. Y para ese modelo sustentable de producción, la clave es el maíz. O sea, para nuestra Argentina, para nuestras condiciones naturales, por ahí en Brasil es más importante la caña de azúcar que el maíz. Para nosotros, para nuestro modelo sustentable de producción, ¿cuál es la que más carbono fija? ¿Cuál es la planta más eficiente fijando materia orgánica? Es el maíz. O sea, esa es la clave. Yo soy agrónomo, apasionado. Acá tengo un ex profesor de la Facultad de Agronomía. O sea, somos apasionados por eso, o sea, por el modelo sustentable de producción. Y eso para mí es la parte central que tiene el maíz para nuestro país. Entonces, una vez que lo produjimos y que además podemos producir mucho más del que producimos como país, y sin duda está la oportunidad ahí presente, y creo que vamos creciendo y que todavía se puede crecer mucho más, ¿qué es lo que hacemos con ese maíz? Y ahí es donde tuvimos la suerte de viajar a Estados Unidos millones de veces, y ese gráfico que nos mostraba Roberto, donde nos muestra que ellos industrializan el 90% del maíz, o el 80%, nosotros también tenemos esa misma oportunidad. Para eso, como ya decían recién, tenemos que ser inteligentes en cómo es que nos relacionamos con el mundo, con ese procesamiento del maíz. Pero un ejemplo de cómo procesar ese maíz es, nosotros hacemos lo mismo que hacemos en Argentina y Uruguay, lo hacemos también en Brasil, y en Brasil encontramos ese modelo sustentable de producción a través de la caña de azúcar. ¿Y por cómo se organiza? Y entonces hacemos etanol a través de la caña de azúcar en Brasil. En Argentina se le tiene miedo al etanol de Brasil que va a venir porque es más barato que nosotros haciendo de etanol de maíz. ¡No! O sea, nosotros somos recontra competitivos para competirle a ese etanol de azúcar desde el etanol de maíz también. Y podemos hacer las cuentas que quieran, pero las cuentas principales vienen en la fijación, o sea, la eficiencia de fijar a través de la fotosíntesis. O sea, ahí arranca todo el proceso eficiente. Y el maíz es el más eficiente haciéndolo. Entonces podemos discutir si un peso más, un peso menos, pero sin duda que podemos ser competitivos. Pero si no lo pensamos seriamente a esa competencia, o sea, a poder integrarnos al mundo con un sistema eficiente no va a funcionar. Dentro de ese esquema, o sea, dentro de ese pensamiento que tenemos nosotros de agregarle valor, nuestro sistema de producción de maíz, hoy nosotros producimos 200.000 toneladas de maíz aproximadamente. La mitad de ese maíz lo transformamos en leche. Entonces, nuestra cabeza es, nosotros queremos vender el maíz. En vez de a 200, 250, lo que fuera de dólares por tonelada, lo queremos exportar a 4.000 o 3.500 o 4.500 a través de leche en polvo y de quesos. Todo ese otro valor agregado queda en Argentina, o sea, pasaste de 200 a 4.000 dólares por tonelada lo que estás exportando. O sea, y para eso tuviste que generar mano de obra. Entonces, eso es lo que hoy nosotros tenemos, o a través de estos 20 años fuimos llegando a ese modelo. Entonces, esas 200.000 toneladas de maíz las transformamos en leche, producimos 500.000 litros de leche por día,
esos 500.000 litros de leche por día se transforman en tantas toneladas de leche en polvo y de quesos, que son las que se venden. En el medio quedó un montón de valor agregado en Argentina y un montón de trabajo y consumo de generación de energía, o sea, etcétera, etcétera, que son las oportunidades que quedan. Todo ese proceso además tiene metido un sistema sustentable donde tenés biodigestores para aprovechar con la bosta de las vacas que se generan por la comida del maíz, etcétera, que eso genera electricidad. O sea, hay un montón para crear. Pero ¿cuál es la clave para que ocurra todo esto? Son los miles de emprendedores, muchos de ellos ingenieros agrónomos, acabamos de escuchar a varios de esos, pero emprendedores en Argentina, en todo el interior, o sea, todos esos emprendedores que hay en el interior, y por eso siempre hablamos que cuando vas a Córdoba te quedas enamorado de lo que ocurre a través de todo ese sistema de emprendedores que están laburando, y eso ya lo tenemos, o sea, eso está disponible, o sea, hay técnicos espectaculares en todo el interior. Nosotros en Adecoagro hicimos lo que hacemos y hacemos lo que podemos hacer esto solamente porque están todos esos emprendedores, ingenieros, técnicos, trabajadores en el interior que son los que hacen todo este desarrollo. Así que para mí hay una oportunidad como país y el maíz tiene un rol fundamental en esa oportunidad que tenemos como país. Nada más. Bueno. Muchas gracias, Mariano, sobre todo por la pasión, y pasión con base de sustentación, como también la de la familia Pagani en su momento, que sí que le pusieron pasión y visión al caramelo, que era convertir el sol y el dióxido de carbono que flotaba arriba de Córdoba en un producto de altísimo valor agregado. Roberto, te quería hacer un comentario y pregunta. Yo conocí a, digamos, General Dehesa y siempre me impresionó porque, digamos, la empresa AGD empujaba no solo en lo que era invertir para un producto que se podía exportar o que podía ir al mercado interno, pero también con una mirada puesta hace más de 20 años en la sustentabilidad y en el valor agregado, por supuesto. Pero muchos años después, cuando aparece el proyecto de hacer digamos, un emprendimiento avícola en el sur de Córdoba, digamos un poco con epicentro en Río Cuarto, Alejandro Roca y demás, de pronto me entero que una parte básica de ese proyecto se instalaba en General Dehesa. Por algo habría sido, que fue la planta de incubación, la incubadora. Esa empresa después la compró una brasileña, después volvió a manos argentinas, creo que está Granja de Desarrollo, y entiendo que en General Dehesa, que la conocíamos por aceitera General Dehesa, ahora es un polo agroindustrial que arranca también con pollitos bebé, producidos por un emprendimiento avícola, que también es maíz. Quisiera ver cómo recorriste vos todo ese proceso. No sé si me escuchan. Sí, sí, sí. Bueno, en realidad, como Mariano comentó, en Córdoba es increíble, en cada localidad o en cada ciudad no grande, hay gente con muchas inquietudes, hay emprendedores. En Río Cuarto hay muchísimos emprendedores. Están trabajando ya con la huella de carbono, que no es una cuestión que en el país esté difundida y es un tema trascendente hacia el futuro. Entonces, todas las comunidades, cuando vemos que hay un proyecto interesante como que, bueno, se llamó AVEX y comenzó muy bien, todos nos movimos para que venga a radicar una parte del proyecto en la localidad. Yo en ese tiempo era intendente, así que aprovechamos con la gente del Consejo Deliberante y la Fuerza Viva y lo convencimos en ese momento a Oris de Roa, que era el manager de ese proyecto, a que instale el tema de la incubadora Endesa. Porque pensábamos que eso era más tecnología, era otra cosa, además de criar el pollo, alimentar el pollo, faenar el pollo, que es importante, nos interesaba el tema de la tecnología. Y están ahí y están creciendo, pero General Dehesa se la conoce por la aceitera, pero no es la aceitera. General Dehesa es un pueblo mucho más que la aceitera. Es muy industrial, metalmecánica, con gente que trabaja mucho en todas estas
estos desarrollos de las AgTech. Bueno, el sur de Córdoba está trabajando mucho con las AgTech y hay cosas increíbles y hay otras cosas que fracasan, qué sé yo. Te voy a dar un ejemplo. Había un campo yendo a Hernando, entrando, que tenía un alumbrado público al costado del campo y veíamos la soja cuando pasábamos para ir a Córdoba, que la soja que de noche era alumbrada había crecido mucho más que la soja que de día no se alumbraba. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa si intentamos darle luz a la soja de noche como para verdaderamente ver si va a funcionar mejor, va a rendir más? Y bueno, con gente de Las Perdices que estaba interesada en esto, hicimos un proyecto y desgraciadamente no tuvimos éxito. Pero hubo otros proyectos que sí llegaron a buen final. Todos dicen que de cada 30 o 40 AgTech, uno va adelante. Pero lo importante es que uno vaya adelante ya significa mucho. Pero yo te diría, Héctor, que es toda la región. Toda la región es verdaderamente pujante. Cabrera, Río Cuarto, Las Perdices, Hernando, Oncativo. Vos pasás por Oncativo y ves las fábricas de cosechadoras que hay. La verdad que da ganas de pararse, visitarla, es fantástico. El gobierno de Córdoba ha hecho mucho por esto. El gobierno de Córdoba permanentemente apoya al sector comercial, industrial, de servicios, y la verdad que ellos tienen mucho que ver también en esto que está ocurriendo en Córdoba, que esperemos se expanda por todo el país. Muchas gracias. Sí, comparto la visión. Córdoba conmueve por lo que pasa. Yo también conocí a Arcor en mi primera visita a Arroyito y como comentaba, vi eso. Había dos cosas que me impresionaron. La planta de glucosa y atrás un tambo. Y ese tambo se alimentaba con la burlanda de la planta de molienda húmeda de glucosa. O sea que también ese sentido de integración de actividades y de economía circular existía mucho antes de que acá la empezáramos a sistematizar un poco conceptualmente. Hola. Sí, tal cual. Y esa leche se usa para hacer algunos caramelos, por ejemplo, caramelos de leche, que a su vez, incluso muchos de esos tienen requerimientos especiales, la leche que sea kosher o alguna cosa así, y esa leche se usa, con lo cual, bueno, hay todo. Y a su vez, en esta economía circular que hablábamos, muchos de los residuos y los efluentes de la planta también terminan en compost y en fertilizante para el campo, o sea que hay toda una economía circular interesante. Como la de Adecoagro, esta mañana desayunábamos y apareció un tetrapack de las 3 niñas. Y yo digo, uy, las 3 niñas. Sí, bueno, contanos la historia de las 3 niñas. Bueno, la historia de en realidad las 3 niñas hace 60 años que después y ahora nosotros volvimos. No, dentro de ese concepto, o sea, lo que nosotros queremos incluir en la producción de leche es ese concepto de sustentabilidad. Cuando nosotros medimos la huella de carbono de cuánto carbono emitimos por cada litro de leche que está en la repisa del supermercado, nosotros emitimos 0,5 CO2 por litro de leche. Cuando agarrás el promedio de lo que pasa en el mundo es entre 2,5 y 5. Entonces, el sistema sustentable de ese litro de leche, cuando estás midiendo la huella de carbono, bueno, sin duda que tiene un impacto. Y eso es sin contar lo que están fijando los alimentos que consumen las vacas, que es el maíz que está fijando carbono en el suelo. O sea que si incluimos esa parte, que es el maíz que está fijando carbono, por ahí ese 0,5 se transforma en algo positivo. Y yo no tengo duda que eso es algo positivo. Hoy todavía los que certifican la huella de carbono no te lo permite, pero ya discutiremos, ya en algún momento lo tendrán que certificar. ¿Y por qué es que ocurre esto, que es 0,5 versus 3 o 4 que es en el resto? Es porque el maíz y el alimento que comen esas vacas, primero las vacas están cuidadas, se conforta animal, etcétera, y producen en promedio año 36 litros por vaca en ordeño. O sea, ya al producir
36 litros, la eficiencia de conversión de ese alimento en litros es muy alto. Eso es el primer factor que te genera la menor huella de carbono. Y después el otro impacto relevante es que toda esa bosta de las vacas va a unos biodigestores, esos biodigestores generan metano, el metano que ya ocurre, y todo ese metano se transforma en energía eléctrica que es vendida a la red. Y además lo que sale del biodigestor es fertilizante orgánico, que se certifica como fertilizante orgánico y se aplica en los cultivos de maíz, trigo y soja que están en los alrededores de ese tambo. Entonces, ese sistema circular es el que hace que la huella de carbono esta sea tanto más baja que en el resto de los lugares. Y eso es lo que estamos tratando de explicar en el packaging de las Tres Niñas, pero ya que le tengo... la producción de leche de las Tres Niñas es un porcentaje chico, lo que vendes con marca, eso es otra historia, el tema marcas, ¿no? Que esos son acá los señores especialistas, que no voy a hablar de eso. Te voy a pedir solo un comentario más porque un poquito me lo comentaste antes, pero quiero que lo hagas público, porque la cuestión de los créditos de carbono y demás suena por ahí un poco abstracta y muchos dicen, bueno, ¿se cobran chirolas o no se cobran? ¿Cómo les ha ido a ustedes en Brasil al respecto? No, Brasil, es largo el tema, pero ya nos tenemos que ir, pero básicamente los créditos de carbono que acá nosotros generamos, y la verdad son 2,50 pesos, no cambian en nada. Brasil, a través de la caña de azúcar, que la caña de azúcar es igual de fijadora de crédito de carbono que el maíz para generar etanol, armó un sistema de crédito de carbono que se venden o se comercializan, porque se venden y se compran en el mercado público brasilero. Hoy vale 200 reales, el año pasado valía 30 reales, o sea, estamos hablando de más de $50 por crédito de carbono, y eso a nosotros directamente en la caña de azúcar nos impacta en 25 o 30 millones de dólares por año. O sea, es resultado adicional, es requete contra relevante, ya lo miramos como un revenue, compara directamente con el resto. O sea, existen en Estados Unidos, si vas a California, es lo mismo. O sea, no es inventar algo que no existe. No estamos tan lejos de que mirar qué es lo que pasa en los países de alrededor y tratar de generar algo respecto de eso. Me parece que tenemos una oportunidad ahí a la vista, nada más. Conclusión es cuando uno se cansa de pensar o porque se termina el tiempo. Conclusión, largo recorrido para el maíz por delante. Está en todos lados y va a estar mucho más. Muchísimas gracias, panel de lujo.